Bueno, buenas tardes a todos y a todas por ahí, en esta nueva forma de conectarnos y de brindar desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, actividades destinadas a la comunidad de saberes que se producen en la universidad o con los que contamos a partir de esta institución que es la universidad y en particular la facultad. En esta oportunidad tenemos la participación, gracias a estos medios informáticos, del profesor Pedro Nevado Moreno, profesor de la Universidad de Salamanca, doctor por la Universidad de Salamanca, ¿sí? Investigador por dicha universidad, donde desarrolla tareas docentes y de investigador, y además frecuente participante, digamos, docente en los cursos de verano de la Universidad Nacional de La Plata, en el área de corrupción, y también un habitué de América Latina, porque en más de una oportunidad ha dictado clases o ha trabajado o hecho trabajos de investigación y docencia en Chile, Paraguay, Costa Rica, Colombia, por citar algunos de los países donde Pedro o el equipo de docente que integra ha venido por estos lugares. La actividad, en este caso, que lleva por título la administración pública en tiempos de crisis, las medidas de la normalidad como respuesta, es una actividad que se enmarca en la especialización en abogados del Estado, que es una especialización que brinda nuestra facultad desde hace un tiempo ya largo, y que, bueno, busca también capacitar, en este caso más sectorialmente, a los abogados para, siempre decimos, un abogado que pueda trabajar en equipo, un abogado que pueda entender las distintas disciplinas que se entrecruzan cuando uno habla de gestión, en este caso en el Estado. Bueno, Pedro además es una persona que ha tenido su paso por la administración pública, con lo cual conoce no solamente, bueno, ahora está dedicado a la docencia, pero en su momento ha ocupado puestos de relevancia, de dirección en el ámbito de la comunidad de Extremadura. Así que, bueno, sin más palabras, les agradecemos a ustedes la participación, le agradecemos al equipo de posgrado, a Lucas, su prosecretario, y en particular muchas gracias a Pedro, que haya podido compartir con nosotros estos momentos de cierto aislamiento, pero que nos tiene un poco más cercanos, aunque ellos ya están en otra fase ahora del aislamiento. Bueno, gracias Pedro, y queda a tu cargo la clase. Bien. Muchísimas gracias, Marcelo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto, pues nada, yo muy agradecido porque para mí, Marcelo, el profesor Lamoglia, lo sabe, el vínculo tan especialísimo que tenemos en Salamanca y nosotros particularmente con la Argentina, con la Universidad Nacional de La Plata, y siempre es un gusto compartir momentos, aunque sea de esta manera, que bueno, pues compartimos, como decía él, nuestro confinamiento. Así que muchas gracias a ustedes por compartir también este momento de su tiempo con nosotros. Y voy a compartir ya la pantalla con ustedes, reflexionar sobre algunas cuestiones que a mí me parecen, bueno, de cierto interés y que han puesto sobre la mesa o han puesto negro sobre claro algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito de la administración, y sin duda alguna de interés por parte de todos los que de alguna manera nos relacionamos con ella. Pues bien, antes de comenzar, un segundo que parece que no. Ya está. Bien, ya está. Les decía que, claro, a mí siempre me provoca un cierto reparo, una cierta vergüenza, por qué no decirlo,
cuando se habla de cómo tienen que ser las cosas, cómo tiene que ser la administración, cómo tiene que ser el desempeño de funciones públicas, porque es algo complejo. Realmente cualquiera que haya tenido algún cargo público, de mayor o de menor entidad, en función de su capacidad jurídica, de su capacidad económica, sabe que es difícil, sabe que es complejo. Y mucho más, esa vergüenza que yo les decía, ese reparo que muchas veces tengo, pues ahora se incrementa en la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global, porque precisamente era algo, pues en fin, no voy a decir que impredecible, pero sí que la verdad que pues, no se contaba quizás con la virulencia ni con la gravedad que lo estamos padeciendo, y luego además hay que tomar decisiones, y se están tomando decisiones sobre un fundamento que además es un fundamento jurídico-técnico muy importante, que es la incertidumbre científica. Nosotros en derecho administrativo, en la gestión pública, todas las decisiones que adoptamos las realizamos, lo hacemos a través de la base científico-técnica que nos proporcionan las diferentes disciplinas. Ahora mismo, pues no voy a decir que la totalidad, pero muchas de las decisiones, sobre todo al principio de la crisis, se han estado tomando y se toman sobre un fundamento inexistente, es decir, sobre una absoluta incertidumbre científico-técnica. Por eso yo les quiero insistir como una precaución o como una cautela previa esa complejidad que supone el desempeño de funciones públicas, por cuanto siempre, como decimos, y yo la verdad que siempre lo repito, es fácil teorizar, es sencillo cuando no se tiene que demostrar nada en la práctica, y claro, todos acertamos, ¿no? Esto es como les pongo aquí esta imagen de cuando uno ve el partido en el salón. Claro, en fin, desde el salón se ganan todos los partidos, incluso se pueden llegar en una mesa de operaciones a ganar una guerra. Otra cosa distinta es estar en la cancha, es estar allí tomando las decisiones con el calor, la presión, etcétera, y obtener resultados. Bueno, ustedes me entienden y, por supuesto, algunas de las cuestiones que yo les voy a plantear, por supuesto, ustedes tamícenla con esa prudencia y con esa cautela de que no le quito, por supuesto, mérito, ni le quito, por supuesto, ni le quiero acusar a ningún gobierno de incompetente, ni de irresponsable, ni de falta de diligencia, porque realmente no es así. Lo que sucede que sí que lo que vamos a ver a partir de ahora es un panorama en el que, utilizando de manera comparada la realidad que hemos vivido durante años, sí que podemos extraer una serie de resultados. Y fíjense, esta crisis, que yo espero que nos sirva como un punto, como un hito, como un punto de reinicio que nos haga plantear y que nos haga repensar y sobre todo entender algunas cosas, pues abunda en esta idea que ya la puso de manifiesto Bauman, que paz descanse, y su discípulo Bordoni, cuando planteaba que el Estado se ha ido degradando, y lo digo en el conjunto, por supuesto, de la ciudadanía, y lejos de ser, como dicen ahí de manera muy acertada, un motor del bienestar, se convierte en un obstáculo detestable. Nosotros ahora en España estamos viviendo un recalentamiento político, como diría su ilustre jurista, el profesor Carlos Nino, un grandísimo recalentamiento político que supone, por un lado, el cuestionamiento completo de las instituciones, y da igual el signo político, se cuestiona cualquier decisión. Si se hace A, se cuestiona, si se hace B, se cuestiona, si se hace C, se cuestiona, lo cual está generando que el ya de por sí degradado, bastante devaluado crédito institucional, pues esté absolutamente perdiendo. A mí es algo que me preocupa mucho la pandemia, me preocupa mucho, por supuesto, las consecuencias sanitarias, las consecuencias económicas, pero también me preocupa mucho las consecuencias desde el punto de vista de credibilidad institucional. Y esto, lo que les quiero trasladar en las reflexiones que vamos a ver más adelante, es que no es un problema que haya surgido ex novo. Es decir, es verdad que la crisis sanitaria nos lo ha acelerado, o como decía al inicio de la intervención, nos lo ha puesto un poco más negro sobre claro, pero es algo que ya estaba ahí, y no solo larvado, sino que además había manifestado y había tenido múltiples manifestaciones.
Y permiten ustedes, y yo sé que estoy aquí entre profesionales con un nivel de conocimiento jurídico ciertamente elevado, pero sí que yo creo que es importante recordar cuestiones elementales, cuestiones fundamentales de lo que es el derecho administrativo, de lo que es para nosotros el derecho administrativo, que yo siempre lo considero en nuestra línea de trabajo aquí en la universidad, lo consideramos realmente la técnica en la gestión, lo que ayuda a condicionar de alguna manera la función de gobierno. Nosotros no podemos en ningún caso entrar en la función de gobierno, habida cuenta de que a través de la legitimidad democrática, por supuesto, quien es elegido legítimamente adquiere las potestades necesarias para ejercerlas y adoptar las decisiones, pero sí que el derecho administrativo, a través del procedimiento, a través de la planificación, a través de la motivación, en fin, todas y cada una de las instituciones y de los mecanismos que ustedes conocen, sí que en cierta manera condicionan las decisiones públicas que se adoptan al más alto nivel político. Y les extraía de los muchos paradigmas, de los muchos elementos que se pueden identificar y desgranar del derecho administrativo, 5 paradigmas que me parecen de especial interés siempre, ¿de acuerdo? Por eso está ese enunciado de las medidas de la normalidad, porque el derecho administrativo, la gestión pública, el comportamiento de la administración, inclusive el de los ciudadanos, no debería diferir mucho de una situación de normalidad a una situación de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque en la excepcionalidad lo único que vamos a hacer es utilizar el rendimiento, utilizar el músculo que en definitiva hemos obtenido en épocas de normalidad. Bueno, pues ahí tienen ustedes esos cinco paradigmas. La protección de la integridad del interés general, ese carácter prudente y preventivo, lo que es la planificación, que es algo en lo que ahora veremos aquí en España y bueno, también en muchos países, pues bueno, pues este carácter preventivo que el derecho administrativo otorga a la gestión pública está puesto pues con un cuestionamiento, se ha cuestionado de manera ciertamente elevada. La obligación de la administración a actuar, que se olvida, y se olvida porque cada vez más, y yo les hablaba antes del recalentamiento político, los elementos políticos están subyugando, están ocultando realmente lo que tienen que ser parámetros y elementos de actuación estrictamente administrativas sometidas a derecho administrativo. Ese principio de competencia, pues muchas veces cede ante intereses políticos, ante la oportunidad del momento en el que se tiene que tomar la decisión. Lo que les decía antes, la racionalización, objetivación de las decisiones y la exigencia de control y responsabilidad. Más o menos todos podemos estar de acuerdo, yo creo que sí, con esos cinco paradigmas. Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hace bien poco estaba releyendo un libro que precisamente compré, el profesor, no sé si se acuerda, el profesor Lamoglia, que lo compré con él en Buenos Aires, de su ilustre jurista, su compatriota, el profesor Rafael Bielsa, cuando al inicio de ese librito de relaciones del Código Civil con el Código Administrativo, hablando del derecho administrativo, decía una frase que para mí es muy significativa y realmente refleja lo que sucede con el derecho administrativo, que no puede seducir el cultivo de una rama del derecho cuya aplicación es incierta, arbitraria e infructuosa muchas veces. En efecto, nosotros tenemos los paradigmas clarísimos, tenemos nuestros protocolos, nuestros procedimientos, los mecanismos, la planificación, en fin, no voy a explicar a profesores, a especialistas con mejor conocimiento que yo sobre lo que es el derecho administrativo, pero sí es verdad que no podemos dejar de perder la perspectiva, la distancia visual con esa afirmación que, fíjense, hace ya casi más de un siglo, don Rafael Bielsa estableció. Y claro, y tenemos diferentes manifestaciones de este carácter pues poco apetecible, poco cumplidor en relación con el derecho administrativo, lo que yo llamo el síndrome de Penélope. Piensen ustedes en materia de organización administrativa, en materia de organización de los servicios, de distribución de medios, de organización de los recursos. Bueno, pues, en fin, tenemos el problema de la alternancia política de tal manera que podemos crear, descrear, organizar, desorganizar, decidir algo ahora, mañana lo contrario, de tal manera que, efectivamente, la continuidad de políticas públicas en el ámbito de la administración a veces es complicado.
yo se lo digo de verdad, cada vez por mi país temo más en un cambio de gobierno, porque sé que en gran medida buena parte del trabajo anterior, de lo que se pudo comenzar, que para bien o para mal se ha comenzado, pero que no se le da posibilidad de llegar hasta el final, pues va a ser eso, va a ser cambiado o modificado. O qué decir tiene también, que se ha puesto de manifiesto en esta crisis, el problema de la profesionalidad en el ámbito de la administración. Y les traía esta frase del profesor Macarel, mucho anterior, muy anterior, ya estamos hablando ya del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de este profesor francés que estaba dando clases, fíjense qué historia tan bonita, a unos príncipes, bueno, unos jóvenes egipcios que los habían mandado a Francia para que estudiaran los avances y la organización administrativa en Francia. Y Macarel, en un librito, en un opúsculo bastante pequeño que se lee enseguida, y si alguno lo quiere, lo tengo escaneado en PDF, bueno, pues les hablaba de lo que tiene que ser el desempeño de funciones públicas y quién tiene que ser el que desempeñe las funciones públicas. En este caso, pues bueno, pues lo único que nos habla y nos recuerda el profesor Macarel, en este caso, a mediados del siglo XIX, era ni más ni menos que el principio de mérito y capacidad. Y en estos dos ejemplos, en el ámbito del ejercicio de la potestad organizatoria y en el ámbito del reclutamiento, de la selección de personal, podemos encontrar ese carácter que apuntaba Bielsa, de esa aplicación incierta, arbitraria, infructuosa muchas veces. Y claro, la cuestión es, y también suelo citar habitualmente esta película de Cantinflas y sobre todo el corte en el que hace la definición de burocracia. Es muy posible que algunos de ustedes, o si no la totalidad, lo conozcan, cuando hablaba de que los fallos en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Y es así, claro. ¿Y por qué me gusta mucho decirlo? Porque se trata de Cantinflas. Y avanzando un poco más en el tiempo, pues en este caso estamos hablando del siglo pasado, en los años 70, creo que la película es de 1973. Y sin embargo, estos fallos en la administración que frenan el desarrollo, el progreso, la democracia, lo consideramos tolerable. Es decir, la mala gestión se considera tolerable. Yo, ahora que espero terminar en breve un trabajo, en fin, lo digo bastante, como, pues de alguna manera, el ciudadano, muy en la línea además de lo que ya apuntaba el profesor Carlos Nino, que precisamente aquí lo tengo, de un país al margen de la ley, pues ha renunciado a su derecho a ser bien gobernado. Entonces, en tiempos de normalidad, esa tolerancia pues es pasable. En tiempos de normalidad, en tiempos en los que no sucede, en fin, no tenemos especiales contingencias o eventualidades, esta situación, que es intolerable, pero nosotros la mutamos a tolerable. Incluso si entendemos que en la estructura administrativa, los medios, los recursos, el personal, etcétera, y las decisiones en tiempos de normalidad deberían estar en el nivel del acierto, pues también consideramos tolerable que haya desaciertos, que haya corrupción y que haya malas prácticas. Sé que esto, por supuesto, tiene muchos matices, tiene también, anuda algunas otras reflexiones, pero en el entorno de tiempo en el que tenemos, pues admítanmelo así, aunque luego a lo mejor en el debate podamos hablar sobre el tema. Lo consideramos tolerable. Claro, el problema es cuando viene una crisis. ¿De acuerdo? Sea una crisis económica como la que vivió España en el año 2011, o sea una crisis sanitaria que tiene como efecto pernicioso, o otra crisis económica ciertamente dura, en el que de repente nos damos cuenta que no estamos preparados. No estamos preparados, que no hemos tomado decisiones que no han sido las mejores y que nuestra estructura no está preparada. Y por tanto, nadie quizás nos hubiera podido evitar la situación de crisis. Por mucha prevención, por mucha planificación, por mucha cautela, por mucha prudencia, por mucha aplicación técnica del derecho administrativo,
bueno, pues quizás nadie nos hubiera podido evitar, por ejemplo, ya en este caso concreto, una crisis sanitaria con efectos económicos y también institucionales como la que estamos viviendo. Pero ciertamente nos genera miedo porque no estamos preparados. Evidentemente no estamos preparados. Entonces, ¿de qué nos acordamos? No sé si en la Argentina se acuerdan ustedes cuando del refrán de no me acuerdo Santa Bárbara cuando truena. ¿Eso en la Argentina se utiliza también, lo de Santa Bárbara? Bueno, pues nosotros aquí en España, cuando alguien no está preparado, cuando alguien, en fin, pues no ha adoptado las medidas oportunas, se acuerda de Santa Bárbara, ¿no? Y que además es para los pedidos urgentes. Y es cuando todo el mundo se acuerda del derecho administrativo. Fíjense ustedes, en la crisis de 2011, cuando nosotros en España se estuvo en una crisis, se acordarán ustedes, la crisis del euro, la crisis económica, también, por supuesto, por efecto de la globalización, pero también dentro, con las particulares propias de Europa, pues Santa Bárbara, el derecho administrativo, y se elaboró, se constituyó una comisión, la Comisión de Reforma de la Administración, que elaboró un informe, este informe Cora, que abordaba diferentes temas. Las duplicidades, la simplificación administrativa, la gestión de servicios y medios comunes, la administración institucional, que lo que trataba era, en definitiva, de buscar una mayor eficacia, mayor eficiencia, reducción de costes, austeridad, en fin, algo ideal. Y bueno, ahí pueden ver ustedes la fotografía, que al más alto nivel, el ministro en aquel momento de Hacienda y la vicepresidenta primera del gobierno, que era también la responsable en materia de administración pública, pues presentaron el informe Cora, en este caso, que yo ya, y ustedes habrán conocido diferentes informes de reforma de la administración. Y estuvo muy bien, y la verdad que el informe estaba muy bien por parte de expertos que, sin duda alguna, identificaron los problemas, las patologías que adolecía la administración pública a nivel estatal y también a nivel de comunidades autónomas, a nivel de regiones y a nivel municipal, y por supuesto que planteaba las correspondientes soluciones. También en esos años, en ese periodo entre el 2011 y el 2013, fíjense ustedes que se produjo una reforma constitucional. Por tanto, al más alto nivel normativo se modifica el artículo 135, que era un artículo, se lo digo simplemente a efectos anecdóticos, muy pequeñito, y fíjense, se estableció el principio de estabilidad presupuestaria. Por supuesto, en el caso nuestro, tanto el informe de la Comisión de Reforma de la Administración como en el caso de esta reforma constitucional, para establecer el principio de estabilidad presupuestaria por exigencias de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Es decir, no es que fuera una iniciativa nuestra, que hemos tenido una epifanía o ante el sufrimiento de la crisis, pues en fin, pensamos que teníamos que hacer mejor las cosas. Bueno, a lo mejor se pensó, pero también tuvimos el inestimable estímulo de los países del norte de Europa, de la Comisión y del resto de instituciones que nos solicitaron que tuviéramos un compromiso con el déficit público, de tal manera que, bueno, pues aparte de la consagración del principio de estabilidad presupuestaria, pues también se establecía esa imposibilidad, esa proscripción de incurrir en déficit estructural, o, por ejemplo, la prioridad del pago de la deuda pública dentro de los presupuestos generales de cada una de las comunidades o de los presupuestos generales del Estado. Lo cual estuvo, por supuesto, también, al igual que yo les decía, en relación con el informe Cora, pues estupendamente. Y por último, también se elaboró que el gran pacto para combatir la corrupción, bueno, pues esto como los coches, con el paquete básico de medidas en materia de ética en el desempeño, en materia de transparencia y en materia, sobre todo, de control externo y de reforzar, de potenciar el desempeño del Tribunal de Cuentas. Pues bien, todas las medidas que se adoptaron en esos tres ejemplos que yo les puse en el año 2011, en el momento de aquella crisis económica que nos pensábamos que iba a ser la peor
que la historia española iba a conocer. Nadie podía imaginarse lo que iba a suceder en el año 2020. Lo único que hizo fue que en una situación excepcional aplicó las medidas de la normalidad, es decir, recuperó la técnica en la gestión, recuperando el valor del derecho administrativo. No tenemos tiempo. Si alguno de ustedes tuviera más interés, en fin, pues bien a través del profesor Marcelo Lamoglia o a través mío, en fin, pues bueno, en internet lo pueden encontrar ustedes el informe de Cora. A nadie le puede suponer ninguna novedad ninguno de los contenidos del informe Cora. O hablar de estabilidad presupuestaria y abono de la deuda pública, bueno, pues tampoco puede suponer ninguna novedad para un jurista. Por tanto, se recuperaba el valor, bueno, y no, por supuesto que no digo nada en relación a lo que tiene que ser el desempeño ético de funciones públicas. Bueno, pues todo en orden a crear un espacio de buena administración y, por supuesto, conseguir competitividad institucional. Esto fue en el año, les repito por favor, en el año 2011. Muy bien. 10 años después tenemos esta crisis. Claro, esta crisis que se plantea pues de manera inopinada, de manera pues quizás poco previsible, con ese nivel de incertidumbre científica tan elevada, sin duda alguna es un reto para la administración. Claro que es un reto para la administración, pero claro, ¿qué administración? ¿Con qué estructura administrativa? ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos? ¿Con qué preparación? ¿Con qué presupuesto hacemos frente a este reto que nos supone la situación de emergencia? Pero, y en esta situación de emergencia, que es distinta a la del año 2011, tenemos que inmediatamente movilizar, librar un elevado volumen de recursos, de dinero, para comprar material sanitario, para hacer frente a la situación de emergencia social, etcétera, etcétera. Además, necesitamos rápidamente obtención de resultados. Necesitamos resultados inmediatos. Y además tenemos un problema añadido de países como el nuestro, en el que, nos guste o no, disponemos de una economía muy frágil que todavía tiene una parte muy importante de carácter informal, es decir, economía sumergida. De tal manera que el confinamiento, por supuesto que es malo para cualquier trabajador, pero para el trabajador que no tiene ningún tipo de cobertura porque está trabajando en economía sumergida, claro, pues imagínense ustedes la situación tan dramática que se puede llegar a generar. Por tanto, tenemos un importante incremento de las desigualdades. Todo ello, por supuesto, con las consecuencias, con los efectos jurídicos, económicos, sociales correspondientes. Pues bien, ¿y qué nos encontramos? A ver si nos pasa. Bueno, pues con una situación que también yo les digo que se ha ido poco a poco corrigiendo, pero claro, pero que ha sido terrible. Y se lo trato de reflejar de manera muy gráfica a través de los siguientes titulares de prensa. Bueno, no sé, la verdad que no he seguido en Argentina, sé que también ha pasado, por supuesto, que muchos sitios, pero aquí, por ejemplo, la protección de los sanitarios ha sido un drama. Hemos sido, no sé si el país con más contagios sanitarios, pero sí uno de los países en la tabla, en el lugar de la tabla más alta de contagios de los sanitarios, porque no había, claro, ahora nosotros tenemos un gran debate en España, un debate político, pero también hay un conflicto jurídico, habida cuenta de las querellas que se han presentado contra las autoridades administrativas por no haber previsto que incluso en los meses de febrero y a principios de marzo se advirtió de la necesidad de hacer las correspondientes compras y acopios de material. La descoordinación. Bueno, evidentemente, esto no es por el coronavirus, esto es una situación que venía ya viviéndose en España pues de hace muchos años, en la que realmente los principios administrativos de cooperación y coordinación administrativa e interadministrativa
Pues no existe. ¿Qué es lo que ha hecho el coronavirus? Agravar la situación y, por supuesto, empeorar en sí la situación del coronavirus. Teníamos una administración, una autoridad única, mejor dicho, desde que se declaró el estado de alarma, pero eso no ha impedido que cada comunidad autónoma, cada estado para ustedes, pues haya actuado de manera libre, de acuerdo a sus intereses, para responder, como digo, a sus intereses territoriales y a sus ciudadanos. Ha habido, se decía en fin, que el mercado del material sanitario, de las mascarillas, de los EPIs, de los respiradores, etcétera, un mercado persa, pero bueno, no había ningún orden ni concierto. Y esto se ha vivido de manera muy trágica. Claro, se estableció una medida para paliar la situación laboral y económica de muchos trabajadores a través de los ERTEs, que eran expedientes de regulación temporal de empleo, por el cual el trabajador no perdía su empleo, pero recibía una ayuda por parte del Estado. Esto es, el empleado, se lo digo de manera mucho más sencilla. El empleador no despedía al trabajador, pero el Estado le pagaba una ayuda. Claro, 500.000 trabajadores que todavía no han cobrado el ERTE por un problema simplemente de gestión administrativa. Me estoy acordando ahora que les podría haber puesto otro en relación con el problema del teletrabajo. Claro, que nosotros en la administración hayamos tenido tantos problemas para desarrollar nuestra actividad ordinaria a través del teletrabajo en el siglo XXI, en el año 2020, pues bueno, pues también es un indicador, una manifestación inequívoca de cómo esa estructura no estaba aún verdaderamente desarrollada ni consolidada. Bueno, ¿se acuerdan ustedes, por supuesto, de esa modificación constitucional del artículo 135 de la Constitución? Bueno, les pongo esta noticia porque es la más reciente, pero por supuesto no se escapan los gobiernos anteriores de signo político distinto. El artículo 135 de la Constitución no se ha cumplido. Tenemos un déficit público querido. Claro, que ahora tenemos la excusa del coronavirus, la excusa de la crisis sanitaria y se han relajado las exigencias de control, se ha debilitado la tutela por parte de las instituciones comunitarias. Pero esto no es un problema ahora del coronavirus, es un problema que ya traía causa mucho antes. De tal manera que nuestra estructura, nuestro músculo financiero, pues es un músculo financiero muy débil para hacer frente a una contingencia como es la actual crisis sanitaria. ¿Por qué? Por no aplicar las reglas que en su momento se aprobaron y que eran medidas, como yo les decía antes, de la más absoluta normalidad. Nosotros ahora mismo, incluso ahora, se están tomando decisiones organizativas en ese sentido. Tenemos el gobierno con más ministros, con más departamentos de toda la Unión Europea y, por supuesto, también con más altos cargos. Bueno, ¿qué se ha atinado para el interés general? Pues miren, yo realmente no soy el que tiene la potestad organizatoria, pero a mí no me lo han explicado demasiado bien. Es decir, no se ha objetivado ni racionalizado por qué tenemos que tener ahora mismo ese gobierno tan extenso, con tantos altos cargos, con tantas personas de libre designación. Claro, cuando los países del norte de Europa, que ahora lo han encabezado Holanda, dice que no quiere ayudar económicamente a España, sin duda alguna, y se lo dice un español, en fin, pues podemos decir es que los holandeses no nos han querido nunca y que efectivamente pues son absolutamente insolidarios. Pero sí es verdad que existe un fundamento de razón, un fundamento de argumentos para que digan, pero bueno, ¿para qué queremos ayudar a España, que es un país con un déficit estructural? Ya, eso sí que es una pandemia, nuestro déficit público, y además estamos pidiendo dinero, ¿para qué? Para pagar el gobierno más grande, más extenso, con más departamentos de Europa. Bueno, y generamos una tensión importante en el ámbito de la Unión Europea, bueno, que ha llevado a que los países del eje del sur de Europa, Italia, Portugal y España, y fíjense ustedes ahora lo curioso que es que Grecia se ha salido, acuérdense ustedes de la Grecia, de la Grecia gobernada por la izquierda, se ha salido de nuestro eje y está ahora con el norte, ¿verdad? Y bueno, pues nos tenga que defender Portugal
frente al repugnante discurso de Holanda, que sí es verdad, yo como español lo puedo considerar repugnante, pero eso no me evita pensar que algo de razón, un fundamento sí que tiene. O, por ejemplo, ahora en materia de contratación, que también es otro frente judicial importante, bueno, pues las vulneraciones de la ley de contratos, porque aun cuando sí es verdad que nosotros, al igual que ustedes, en la ley de contratos del sector público disponemos de 2 artículos, uno el artículo 119 para emergencias y un artículo 120 para situaciones extraordinarias como esta, en la que cede cualquier tipo de exigencia procedimental para poder contratar y para poder adquirir los suministros necesarios, aplicando la vieja regla de salus populi suprema lex est. Eso no impide que, por supuesto, las mínimas o los fundamentos de la transparencia se apliquen. Y no digo nada en materia también, pues bueno, pues infelizmente de corrupción y malas prácticas con el cobro de comisiones ilegales en los contratos, que será algo que resolvamos de cara a futuro. Por tanto, ¿qué nos ha demostrado y qué nos demuestra esta situación de crisis, esta situación excepcional? Pues la conclusión que yo les anticipaba antes y con la que voy a cerrar mi intervención para darle paso a ustedes, que olvidamos, sin duda alguna, lo que son las medidas de la normalidad que están en recuperar el valor del derecho administrativo. Esto es facilitar la adopción de decisiones acertadas y, sobre todo, de una estructura administrativa fuerte, profesional, estable, con capacidad, con músculo para hacer frente a una situación de crisis con la que nos estamos encontrando en este momento. Muchísimas gracias. Pues quedo a su disposición para para las consultas, reflexiones, críticas que quieran hacer. Marcelo, no te oigo, tienes cortado el micrófono. A ver ahí, Marcelo. Ahí estoy. Bien, te hacemos algunas preguntas que van siendo los participantes. Si la gestión del gobierno es amplia en las secretarías de Estado, dice, en mi opinión, la gestión no siempre es la regla de un Estado acotado. La evaluación debe hacerse sobre la marcha de la administración en la gestión, que redunde en la protección de los derechos y garantías de las personas. Dice Daniel Juárez por aquí. Bueno, he querido entender que habla, que plantea la cuestión de la evaluación. Claro, es fundamental. Realmente la gestión pública podemos representarla como un diagrama de flujo en el que tomamos la decisión, la formalizamos a través del procedimiento, tenemos un resultado, hacemos seguimiento de ese resultado, evaluamos el resultado y volvemos otra vez a tomar la decisión de acuerdo con los datos obtenidos. El problema, Daniel, que yo observo en muchos países y, por supuesto, particularmente en España, es que se vive el presente. Se vive el presente, la necesidad inmediata, que infelizmente es una necesidad política. Es decir, ¿cómo me mantengo en el poder? Y, por tanto, a mí lo que me interesa es hoy y, como mucho, mañana, saber cómo me mantengo en el poder. Pero no me interesa demasiado el pasado mañana y lo que vendrá, por supuesto, mucho después. Ahora, por ejemplo, nosotros en esta situación de crisis sanitaria, pues han también puesto de manifiesto, porque serían muchísimos los ejemplos que podrían mostrarse, la debilidad de nuestro sistema de protección civil. Bueno, y a Dios gracias que tenemos la unidad militar de emergencias. ¿Cuál es el valor de la unidad militar de emergencias? Bueno, pues su capacidad de disciplina, su capacidad de proyección, es decir, la capacidad para llegar a cualquier parte del territorio, y su organización, porque los medios, los instrumentos, los mecanismos podían ser y son exactamente iguales a los que podía tener un sistema civil de protección civil, valga la redundancia, el Sistema Nacional de Protección Civil. Y sin embargo, pues ahí no se ha invertido, ahí no se actúa, no se evalúa cómo tenemos nuestros sistemas de protección civil, porque es algo que no se ve, y por tanto lo que no se ve no existe y por tanto no se cuida, porque estamos pensando, desde mi punto de vista, exclusivamente en el presente. Por tanto, la evaluación, pues bueno, pues yo creo que es algo muy laxo.
fin, es algo lo que dura a lo mejor la noticia en los medios de comunicación se alcanza a los medios de comunicación. En materia presupuestaria, estamos hablando de miles de millones. Claro, había que preguntarse cuánto hemos perdido, por ejemplo, por mala gestión de contratos de colaboración público-privada. Esto es, nadie evita las crisis, nadie evita las situaciones de emergencia. Pero claro, es muy distinto que la situación te tome, como decía antes, con una estructura profesional, estable, financieramente saneada, que te tome en una situación pues, de debilidad, en una situación de falta de preparación y, por supuesto, sin cumplir el principio de prevención. ¿Y cómo viste este tema de el desarrollo del gobierno y la relación con las comunidades autónomas en el tema del desarrollo de la pandemia? Esto, bueno, obviamente en el caso de ustedes que Sánchez tomó el gobierno nacional y ahora en el tema de las descalzadas, como dicen ustedes, se le va dando a las autonomías una mayor libertad. ¿Te parece que eso estuvo bien, que debió consultarse más a las autonomías? ¿Cómo fue el manejo desde la organización, digo, en el tema de la pandemia? Y si las medidas que se están adoptando ahora para esta nueva normalidad, ¿te parece que son acertadas? Bueno, Marcelo, yo creo que la decisión fue la correcta. Había que declarar el estado de alarma mucho más cuando España está descentralizada territorialmente y tenía que haber una autoridad única. El problema de esa autoridad única es que ha carecido de autoridad. Es decir, no se le ha respetado su autoridad. Sí que es verdad que se han tomado decisiones a nivel nacional, pero se ha visto la tensión de las comunidades autónomas para acatar esa autoridad única y, sobre todo, la fuerza centrífuga, ¿verdad?, que ejercían las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la compra de material. También es cierto que, claro, hay que considerar que las competencias en materias sanitarias las tienen las comunidades autónomas, de tal manera que el Ministerio de Sanidad era, entiéndanme ustedes por favor lo que les voy a decir, un poco un ministerio florero, un ministerio político. Es decir, pues bueno, pues tenía que existir el Ministerio de Sanidad con unas competencias muy residuales, precisamente para estos casos que nunca se pensaba que fueran a materializarse, pero que de hecho se han materializado. Entonces también esta situación ha hecho ver un ministerio pues, muy débil desde el punto de vista organizativo. Pero sí es verdad que yo creo que las comunidades autónomas siguen, y es un problema que tenemos en España, y tú, Marcelo, lo conoces muy bien, con un problema de deslealtad importante. Bueno, acá una pregunta. Muchas gracias por la exposición. Coincido respecto a algunas cuestiones que se han visto agravadas, pero como estado de excepción y ante la peligrosidad hoy frente a la no respuesta científica por la aparición del COVID-19, pone en manifiesto en la protección y las medidas a tomar que giren en torno del presente. Pregunto, ¿cómo poder lograr desde el derecho administrativo una perspectiva a futuro con un panorama tan incierto desde el punto de vista científico? Bueno, claro, la incertidumbre científica, eso es algo que solo nos la pueden minimizar nunca mejor dicho, desde las disciplinas científicas. Pero lo que sí que podemos, desde el derecho administrativo, es estar mejor preparados. ¿Cómo podemos estar mejor preparados? Ejerciendo mejor la potestad organizatoria, preparando mejor los servicios. Es decir, nosotros, otra vez volviendo al tema, pues se tomaron decisiones en materia sanitaria, en materia de red hospitalaria, en materia, por ejemplo, también de red hospitalaria de la defensa, porque claro, ¿quién mantiene un sistema sanitario preparado por sí? Bueno, pero es que ese por sí está en la esencia del derecho, administrativo, o también, por supuesto, teniendo más músculo financiero. Porque nosotros ahora, España, aparte de sus problemas, que son problemas nacionales, para Europa es un problema España. Pero es un problema para España, entre otras cosas, porque no ha hecho sus deberes, porque no ha aplicado las reglas, entre otras, del artículo 135 de la Constitución. Entonces,
efectivamente, la incertidumbre científica está ahí. Es decir, la imprevisibilidad de las circunstancias es la que es, las contingencias sobrevenidas, etcétera. Pero yo vuelvo a insistir, no es lo mismo que la situación te llegue siendo fuerte, siendo, en fin, profesional, con esa administración que tiene músculo financiero, vuelvo a reiterar que como ha sucedido en España, y yo se lo digo sinceramente, bueno, y yo siempre lo repito, ahora por supuesto más que nunca, doy gracias a Dios de estar en la Unión Europea. Claro, porque piensen ustedes que nosotros ahora, en fin, estamos hablando de cantidades millonarias que vamos a recibir de la Unión Europea para hacer frente a nuestra situación. ¿De acuerdo? Es decir, es que estábamos hablando, no sé si era que sabíamos, disculpen ustedes la cifra porque no la tengo muy clara, me doy cuenta de la cantidad, de las cantidades que se están barajando, pero piensen ustedes que a lo mejor en torno, en fin, piensen ustedes que ahora a la Argentina le llega 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. O que les llegue 50.000 millones de dólares. Es decir, que no son suyos, que no son de su esfuerzo tributario, que no están generados por los argentinos, que están generados por otros. Bueno, pues en fin, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con la Unión Europea? Por eso me duele tanto, claro, que nosotros a veces seamos tan ingratos con la Unión Europea. Y me duele, pese a que, por supuesto, mi opinión personal en relación con el primer ministro holandés no sea la mejor, que el primer ministro holandés pueda tener algo de razón. Pero vamos, no es el primer ministro holandés, es la señora Angela Merkel, que es más suave, es el primer ministro austríaco, etcétera. Claro, pues que nos ven que dicen, bueno, estos son como quien dice, pues como tener un amigo gastoso, ¿no? Bien. Otra pregunta dice, acotar el tamaño del Estado a los fines de efectivizar los recursos, ¿no sería a su vez un perjuicio en contra de la población? Argentina tuvo como ejemplo la supresión del Ministerio de Salud con el fin de reducir gastos en la administración pública. Claro, ese es un punto importante. ¿Qué hacemos con la organización administrativa? Bueno, yo creo que lo que sí creo es que se tiene que tomar al más alto nivel democrático. Nosotros en España teníamos al principio de la democracia una ley de organización de la Administración General del Estado donde se establecían por ley cuáles tenían que ser los departamentos ministeriales y se establecían las carteras básicas. Por supuesto, salud, que me parece elemental, educación, defensa, asuntos exteriores, justicia, fomento, etc. De tal manera que el gobierno de turno, si quería modificar esa planta ministerial, lo que tenía que hacer era presentar su propuesta al Parlamento de la Nación y que el Parlamento de la Nación lo aprobara. ¿Cuál es el problema? Que todos los gobiernos, hasta que se deslegalizó la materia, todos los gobiernos utilizaron subterfugios para tratar de evitar esa limitación por ley y que fuera una potestad propia del presidente del gobierno. Es decir, este presidente del gobierno ha adoptado que tenemos que tener 23 ministerios, pero perfectamente podría haber dicho que fueran 25 o 30. Bueno, pues miren, yo no sé qué es lo mejor para responder al interés general, porque yo no estoy ahí. Pero sí es verdad que tenemos que tener algún tipo de limitación y me parece una potestad exorbitante el que una única persona, de manera reglamentaria, a través del Real Decreto, decida si tiene que haber 23, 15, 17 o 20. Por tanto, me parecía que la solución que en el inicio de nuestra democracia establecía el número de departamentos y solo se podía modificar por ley en el Parlamento, pues establecía el número de carteras. Porque claro que se hace política, por supuesto que se hace política. Y la verdad que, fíjense, disculpen ustedes, no sabía la supresión del Ministerio de Salud, pero tendría que haber algún otro ministerio que se encargara de la sanidad pública. Bien, después dice acá, felicitaciones por tu exposición. El interrogante tiene que ver con el teletrabajo, tanto en la administración pública como en el Poder Judicial. ¿Requiere una regulación específica? Pregunta. En Argentina estamos carentes de ello. Bueno, yo creo que hoy el teletrabajo no puede ser un problema normativo, no puede ser un problema de regulación.
es más bien un problema de voluntad, es decir, de voluntad política, por supuesto, al nivel correspondiente de querer implementarlo. Y es un problema porque hoy día ahí sí que la ciencia y la técnica nos aportan mecanismos para poder desarrollar trabajo desde casa. Es decir, el mejor ejemplo lo tenemos ahora aquí entre nosotros. En fin, pues felizmente nos hemos reunido un grupo de juristas españoles y argentinos para tener esta tarde de reflexión y de estudio. Claro, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que el verdadero problema está en los medios. Yo imagino que todos ustedes están con su ordenador. Yo estoy con mi ordenador, no estoy con el ordenador de la universidad. En fin, entonces, claro, habrá que ver cómo se presta el servicio online, cómo se presta el servicio de teletrabajo y cómo se facilitan los medios materiales necesarios a los trabajadores. Claro, yo fíjense, una de las cosas que me ha llamado poderosamente, me ha causado mucha sorpresa, me ha llamado poderosamente la atención, y claro, nosotros, en fin, pues más o menos estamos en un nivel económico pues que nos permite tener nuestro equipo informático, nuestra impresora, nuestra conexión de internet de alta velocidad, pero ahora dando clases también online a los alumnos y también hablando con otras personas de teletrabajo, claro, pues en muchas casas es que a lo mejor no tienen ordenador, o a lo mejor tienen un ordenador para toda la familia, o a lo mejor no tienen conexión de alta velocidad. Entonces, bueno, claro, pues son cuestiones que hay que resolver. Por tanto, yo creo que normativamente no hay problema, porque ahora mismo la ciencia y la técnica te da todas las respuestas, y por otro lado, lo que sí que hay que hacer, por supuesto, es una prospección económica de lo que se necesita movilizar para dar una respuesta adecuada. Bien, dice acá, en la carrera administrativa está suspendida, en Argentina la carrera administrativa está suspendida, no hay posibilidad de crecimiento ni de especialización del personal y los cargos que son los que toman las decisiones cambian con cada gestión. Eso implica la posibilidad de tener un Estado más profesional y eficiente. ¿Considera necesario que haya carrera administrativa y especialización para mejorar el Estado? Mejorarlo sería cambiar normas y que el acceso a la administración pública no sea tan sencillo, que haya concurso y demás. Por supuesto. Mire, eso, si luego el profesor Marcelo Lamoglia tiene la presentación, que ustedes luego la pueden ver con más tranquilidad, pero bueno, en eso apuntaba en el siglo XIX el profesor Macarel, la profesionalización. Claro, es que eso solo se puede tener una administración estable si el personal a su servicio es profesional. ¿Qué es lo que sucede? Que da igual que el gobierno sea de derechas, de izquierdas, de centro, medio pensionista, como quiera, que a todo el mundo le gusta nombrar a los suyos. Dicho esto de manera un poco llana. Claro, pero eso es porque también los ciudadanos lo permitimos y permitimos que no haya profesionalidad. Y claro, el empleado público tiene que tener incentivos positivos para prestar de manera motivada, de manera adecuada sus servicios. Yo soy un profesional de la administración pública que desempeño mis funciones en la universidad y estoy muy bien motivado, estoy muy bien incentivado, que no vamos a entrar ahora en ello, pero yo sé que mi caso es excepcional. Mi caso es excepcional y tenía que ser la regla general. Todo trabajador de la administración tendría que tener al menos la seguridad de que su puesto no dependa de la alternancia política. Si eso no se consigue, pues vuelvo a repetir, no tenemos la estructura adecuada. Aparte, por supuesto, de lo que sucede también a nivel social en relación con los incentivos económicos, las retribuciones de los empleados públicos. Seguro que nadie se mete con el sueldo de Messi, ¿verdad? O con el sueldo del Estudiantes, con un futbolista del Estudiantes, porque la gente en general piensa que se lo merece y que su trabajo lo vale. Pero claro, ¿cómo valoramos el trabajo de una persona de la que depende la integridad del interés general? De la que por su despacho, por su oficina, pasan asuntos de miles de millones de pesos o de miles de millones de euros. Bueno,
Pero claro, pero ahí está también la credibilidad, la legitimidad y la confianza que genera la administración en los ciudadanos. Y lo hilvano con lo que apuntaba al inicio de la exposición, con lo que planteaba el profesor Bauman. Bien, dice por acá, creo que hay y se permite una tensión entre el Estado de Derecho y situaciones de emergencia. El Estado de Derecho no es el que está en emergencia. La pregunta que hace Leonardo, ¿con cuáles herramientas debería contar el derecho administrativo para lograr fluidez y eficiencia sin suprimir los principios republicanos? ¿Cómo juegan estas herramientas con las leyes de presupuesto? Yo creo, Leonardo, que el derecho administrativo dispone de todas las herramientas. Si es que el problema es que hemos perdido la perspectiva y pensamos que tenemos que innovar o aportar algo. Yo creo que el derecho administrativo tiene herramientas. Esto es ahora, por ejemplo, con la situación de emergencia. El hecho de que se tenga que aplicar la tramitación de emergencia, para la redundancia, en la contratación pública, eso no quiere decir que no se puedan publicar los contratos, que no se pueda tratar de seleccionar de la mejor manera a los contratistas o que se informe. Esto, yo les pongo un ejemplo concreto que ha causado y que causa todavía mucha polémica en España. La comisión de expertos que decide qué regiones, qué territorios pasan de una fase a otra, es secreta. ¿Por qué? Es decir, ¿hay alguna regla de derecho administrativo? ¿Hay algo atinado, acertado para el interés general que justifique no conocer quiénes son y, sobre todo, cuál es el perfil profesional de las personas que están adoptando decisiones tan importantes sobre la movilidad, la economía, la vida, en definitiva, de los ciudadanos? Bueno, pues eso es que ya estamos confundiendo lo que son decisiones políticas con lo que es la normalidad en la gestión pública a través del derecho administrativo. O, por ejemplo, con las leyes apunta usted ahí, con las leyes de presupuesto. Es que la eficiencia y la eficacia en el ámbito público y, sobre todo, el objetivo del presupuesto de base cero, eso ha sido algo que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Es decir, nosotros lo hemos podido incorporar a la Constitución en el artículo 135. Ustedes también lo debaten y lo discuten, pero es algo que está ahí. Y, por ejemplo, también con otro supuesto concreto, claro, habrá que preguntarse ahora también en esa evaluación que comentábamos antes con su otro compañero, qué ha pasado y qué pasa con los fondos de contingencia en los presupuestos de cada una de las administraciones, porque preceptivamente todos los presupuestos deberían disponer de una parte de fondo de contingencia, que en el caso concreto de España, del presupuesto de la Nación, es el 2% de lo presupuestado en gasto no corriente. ¿De acuerdo? Es decir, que serían en torno, si mal no recuerdo, como unos 2.000 y pico, 3.000 millones de euros. Bueno, ¿eso estaba ahí o lo habíamos utilizado para otra cosa? Es decir, que de nuevo les vuelvo a insistir, y perdonen ustedes que sea tan reiterativo, tan pesado, que herramientas tenemos. Lo que hace falta es intención, voluntad y profesionales que las apliquen. Bien. Bueno, Mónica hace una queja que dice hace más de 30 años que trabaja en la administración pública y nunca se ha realizado un concurso donde trabajo. En muchos casos, diría casi todos los casos, ingresan a trabajar en la administración sin saber absolutamente nada. Y Lilian dice, en relación al proceder por parte de Holanda de la ayuda a España, en cuanto a sus argumentos, ¿ello podría verse como intromisión a la soberanía de España en cuanto a organizar su estructura de gobierno? Máxime atendiendo a las cuestiones que han transitado. ¿No se podría ver como falta humanitaria? Reitero, si sería para ayudar en estos momentos de crisis sanitaria. Bueno, en relación a la pregunta de Mónica, yo me vuelvo a remitir a lo que decía el profesor Macarel.
en relación con la selección de personal. Es decir, el clientelismo político es un veneno atractivo. Y digo que es un veneno porque es un veneno para la estructura administrativa. Porque cuando en una administración pública no se reclutan, no ingresan los mejores, no podemos tener los mejores resultados. Por supuesto, con respeto a todo el mundo. Pero es que el principio de mérito y capacidad es un principio elemental. Y además ya, como muchas veces a lo mejor les digo a los alumnos de primer y segundo curso, ¿a quién permitimos a nosotros que entren en nuestra casa? Pues a una persona que nos inspira confianza, que creemos que, en fin, pues que tiene un nivel de profesionalidad adecuado. Y es algo que no acaba, pero yo creo que porque los ciudadanos quizás deberíamos ser más combativos en ese sentido. Porque claro, a corto plazo, en el regate corto, a mí me puede beneficiar, a mi hija le puede beneficiar, a mi amigo Marcelo le puede beneficiar. Pero a medio, largo plazo, claro, pues yo puedo verme en el otro lado, es decir, en el lado de los perjudicados. Y al final estamos generando un sistema que va dejando un rastro, un sedimento pringoso, un sedimento que realmente imposibilita el buen funcionamiento de la administración y que además va condicionando a futuro las decisiones. De tal manera que en un sistema republicano, en un sistema basado en el mérito y la capacidad, en un sistema de reclutamiento, claro, no ofrece más que seguridad y certeza y sobre todo es el incentivo fundamental que tiene que tener cualquier ciudadano en el acceso a cargo y función pública. Pero ya les digo que esto es una teoría que, en fin, pese a que nosotros estemos aquí todos de acuerdo y nos juramentáramos, yo me apostaría, si por supuesto que no les conozco a todos, y al que más conozco, por supuesto, es a mi querido Marcelo, pero cuando lo firmáramos todos esta tarde o esa mañana suya, a esta hora, alguno de nosotros traicionaría el juramento. Lo traicionaría. Porque hay que tener un fundamento ético y una conciencia interiorizada del bien común, que eso no te aparece por ley, no te aparece de la noche a la mañana, sino que uno la tiene que tener arraigada, lo cual nos lleva también pues, al problema social, del que muchas veces parten los problemas y que, bueno, también en otro magnífico libro de una profesora de La Plata, el corruptorado de la profesora Beatriz Bornia, pues lo explica, la verdad que lo explica muy bien. Y en segundo lugar, en relación con lo que apunta Lilian, claro, el problema de Holanda no es la solidaridad, él no lo plantea desde el punto de vista de la solidaridad, es que ese dinero se va a emplear ahora, por ejemplo, para la renta mínima vital, es decir, una renta que se le paga a todo aquel que no trabaje. Y claro, no me quiero meter en un debate político sobre si es adecuado financiar o no financiar, y eso se está fomentando, en definitiva, el no trabajar. Y claro, en una situación de déficit estructural, en una situación en la que, como les decía antes, no se respeta el artículo 135 de la Constitución y tenemos gastos por encima de nuestros ingresos, de casos de malas prácticas y de corrupción. Entonces, ¿qué es en definitiva, dicho de manera muy simplificada, en síntesis, lo que opinan los holandeses de nosotros? Pues que somos unos malos socios, que solo somos malos compañeros de equipo. Entonces, desconfían, ellos no es que no nos quieran dar dinero, sino desconfían del buen fin que le vamos a dar a ese dinero. Y por tanto, pues no, miren ustedes, le vamos a dar, pero no le vamos a dar tanto como nos solicitan, porque evidentemente ese dinero que a los holandeses les cuesta mucho ganar, a los alemanes, en fin, a los del centro y norte de Europa, pues para mantener un gobierno de 23, en fin, ¿por qué los españoles tienen que tener un gobierno de 23 ministros y yo lo tengo de 15 o de 10 o de lo que sea? ¿Por qué un holandés no tiene ese derecho a una renta mínima de inserción? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dicho todo esto, por supuesto, de manera muy, muy sintética, ese es el problema. Es decir, porque nosotros no tenemos ese músculo de integridad y de cumplimiento que desde Centro Europa nos solicitan. ¿A ustedes les gustaría dejar de ir? Bueno, no sé si, bueno, ustedes no se acordarán,
pero otro ministro holandés, que además en su momento fue el presidente del Eurogrupo, pues también tuvo unas declaraciones hace unos años mucho más ofensivas, diciendo que el dinero de Europa, los españoles nos lo gastábamos literal en alcohol y mujeres. Y lo dijo en su condición del presidente del Eurogrupo. Claro, pues es una ofensa, realmente es también un insulto. Pero, claro, si uno observa a veces nuestra política presupuestaria, nuestra política de gastos, pues en fin, tampoco es para que saquemos pecho. No sé si me explico. Te hago una pregunta más de mi parte, no quiero cansarte en esta conferencia. Con respecto a la ayuda que está pregonando el gobierno español, sobre todo a las personas más vulnerables, las ayudas mínimas, 200, no sé si son 200 euros o algo por 200 y pico de euros. Esto es algo que se replica también en los demás países, digo, Francia o Alemania, ¿tienes esa misma directiva de ayuda, sobre todo la situación que ha dejado desde el punto de vista social y económico a la población, como decir, porque todos no estamos en igualdad de condiciones? Ya. Yo creo que en general en Europa, gracias a Dios, existe un escudo, como se dice ahora, un escudo social, un nivel de ayudas sociales excelente, digamos excelente. Yo creo que bastante aceptable. El debate con ese tipo de ayudas es si incentivan o desincentivan el trabajo. Es decir, yo lo digo desde mi experiencia como extremeño. Yo estoy en una sociedad, la extremeña, quebrada económicamente, donde lo único que realmente otorga dinamismo a la economía es el sector público, porque en realidad la gente no quiere trabajar. Porque hemos acostumbrado, al menos a un par de generaciones, a que estén acostumbrados a recibir, y lo digo, por supuesto, con todo respeto a quien piensa lo contrario, a recibir dinero público. De tal manera que, claro, pues si yo para trabajar, para obtener 800 euros al mes, me tengo que levantar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana y trabajar 8 horas, y de la otra manera, pues en fin, obtengo, que creo que está en torno a 500 euros, pero tengo la sanidad gratuita, que es con un nivel de calidad adecuado, ayuda alimenticia, la educación de los hijos también gratuita, etcétera, pues a lo mejor estoy no motivando, que no me sale la palabra, el trabajo. Claro, porque ahora nosotros, fíjense ustedes, que estamos en el debate de si el que recibe la ayuda tiene obligación de aceptar un puesto de trabajo. Es decir, que a mí el debate me parece, vamos, la verdad es que terrible, porque en realidad la mejor política social es que cada uno tenga su trabajo y cada uno tenga su sueldo y por supuesto que abone sus impuestos. Entonces, bueno, que además son ayudas, Marcelo, que son paralelas o complementan las autonómicas, es decir, que no hacen desaparecer las autonómicas. De tal manera que, bueno, en fin, es que no, yo no, la verdad que no lo veo demasiado claro, pero es un tema, yo creo que ya tiene, en fin, un calado político en el que prefiero no empezar a entrar, que me empiece a subir la tensión. ¿Y esto se ha replicado en otros países? Digo, yo tenía esto al tanto porque, bueno. No conozco la verdad que en profundidad el tema, pero sí me consta que hay otros países que tienen, por supuesto, ayudas mínimas vitales, rentas de inserción, etcétera. Claro. Bueno. Perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a agradecer a Pedro su colaboración. A ustedes que acá hay los ciudadanos que reciben los subsidios estatales, dice acá, ¿deben prestar alguna prestación laboral? En España, obviamente, sería este caso. Claro, ese es el tema. Ahí está, como yo decía antes, el debate, porque no pueden prestar ningún tipo, por supuesto, ningún tipo de prestación de carácter social, ¿sabes? Y por otro lado, incluso ahora se está debatiendo si tienen que aceptar o no tienen que aceptar un puesto de trabajo que les ofrezcan desde los servicios públicos de empleo.
Por eso les digo que desincentiva desde mi punto de vista el trabajo. Bueno, les agradecemos a todos la participación, en particular a Pedro, que tan amablemente ha destinado un tiempo, ya la noche por allá, en España, para compartir con nosotros sus opiniones, sus experiencias, y bueno, a ustedes que participaron de esta charla, a Lucas y al prosecretario de posgrado y al personal de posgrado de la facultad, también le agradecemos mucho. Seguro que nos vamos a estar viendo en otra actividad que organiza, en este caso, la Secretaría de Posgrado y la Especialización de Abogados del Estado, como también de otras carreras. Es importante que estén atentos a la información que surge de la página de la facultad de Ciencias Jurídicas, que estamos todas las semanas compartiendo algunas de estas charlas, además de la actividad virtual que tienen, por supuesto, los posgrados. Bueno, Pedro, un gran abrazo, cruzando el Atlántico. Gracias a todos por ahí. Pues muchas gracias Bueno, a todos. Pedro, nos vemos. Nada, Gracias, que Lucas. terminen bien el día y nada, yo en media hora me voy a acostar. O sea que, así que...